Hola, estudiantes, bienvenidos y bienvenidas. En este video del tutorial Aprendiendo Python desde principiante a mago de código, vamos a aprender otro tipo de dato de secuencia que son las listas. Comencemos. Las listas en Python son estructuras de datos que permiten almacenar múltiples elementos en un solo lugar. Son colecciones ordenadas y mutables, lo que significa que los elementos dentro de una lista tienen un orden específico y puedes cambiar, agregar o eliminar estos elementos después de crear la lista. Las listas tienen algunas características que también las mencionamos de las secuencias y se ven en su concepto que son ordenadas, es decir, que los elementos tienen una posición o un índice y el primer elemento comienza en cero. Son mutables, puedes modificar una lista agregando, eliminando o cambiando elementos, ya lo vamos a ver. Además, las listas pueden contener elementos mixtos que son elementos de diferentes tipos de datos como números, cadenas de texto o strings que ya los vimos e incluso nosotros podemos tener una lista dentro de otra lista, que también ya lo vamos a ver a continuación en el código. También las listas son indexables, lo cual ya lo vimos también en los strings, es decir, que nosotros podemos acceder a un elemento de la lista a través de su índice. Perfecto, veamos esto en el código. Entonces vamos a abrir nuestra carpeta de curso de Python, vamos a venir a tipos de datos y vamos a abrir Visual Studio Code aquí. Open with Code. Se nos abre, tenemos lo que estamos trabajando, los strings, cerramos esto, vamos a crear un nuevo archivo que diga listas, lists.py, listo, y vamos a empezar. Bueno, vamos a poner esto aquí más pequeño. Bien, entonces lo primero es aprender cómo crear listas. Las listas se escriben entre corchetes y nosotros podemos almacenarlas en variables. Entonces vamos a crear una variable que se llame list1. Listo. Y abrimos corchetes, abrimos y cerramos. Dentro de los corchetes vamos a escribir nuestros elementos. En esta ocasión vamos a darle strings, ¿ya? Vamos a ponerle hola, coma, profesor, coma, búho. ¿Listo? Entonces, como ves, esta es la manera de crear una lista. Nosotros escribimos los elementos, en este caso estamos guardando strings dentro de una lista y los separamos, cada elemento lo separamos con una coma, ¿sí? Vamos a imprimir esta lista. Bien, ponemos aquí list1 y vamos a imprimir igual el tipo de dato que contiene la variable list1, ¿listo? Type, cerramos aquí, guardamos y ejecutamos con control F5, Python debugger y listo. ¿Sí? Como puedes ver, se nos imprime la lista que acabamos de crear que contiene, bueno, en este caso contiene otro tipo de dato dentro que son strings que dice hola, profesor y búho. ¿Listo? Y nos dice que el tipo de dato almacenado en la variable list1 es una lista. Bien, pero también nosotros podemos almacenar otro tipo de datos, como pueden ser números. Entonces vamos a crear otra variable llamada list2 y le vamos a dar corchetes y vamos a darle aquí un número, ya el número 5, coma, le vamos a dar el número 6.48, coma, le vamos a dar un string que diga la letra A, coma, le vamos a dar otro string con la letra C. Y coma, vamos a almacenar otra lista también incluso aquí, ¿ya? Vamos a crear otra lista, como te expliqué en las características, las listas pueden contener listas dentro de estas. Entonces podemos nosotros tener una lista dentro de la lista. Vamos a crear otra lista aquí que diga, aquí igual, vamos a darle, bueno, tres números. 1, 2 y 3. Guardamos, vamos a, bueno, vamos a darle un espacio aquí. Vamos a copiar estas dos líneas, así. Y vamos a imprimir la lista 2 y el tipo de la lista 2. ¿Listo? Guardamos, ejecutamos y como ves se nos acaba de ejecutar el código y tenemos la lista que acabamos de crear y el tipo que es de tipo lista, ¿no es cierto? De clase lista. También nosotros podemos acceder a las listas a través de índices, que esta es una característica de las secuencias. Entonces una lista es un tipo de dato de secuencia. Entonces vamos a acceder a, bueno, a los elementos dentro de la lista, de las listas, a través de los índices. Entonces los manejamos de la misma forma que lo hicimos con los strings. Vamos a empezar esto, hola es el índice 0, el profesor es el índice 1, búho va a ser el índice 2. En este caso, la lista 2, tenemos 5 va a ser el índice 0, 6.48 el índice 1, la letra A, el string A, va a ser el índice 2
la letra C, el string con la letra C va a ser el índice 3 y esta lista 1, 2, 3 va a ser el índice 4. Entonces, bueno, vamos a trabajar con la lista 2 o list 2, con la variable list 2. ¿Listo? Entonces vamos a darle un print y vamos a usar la list 2. Listo, está aquí. Y vamos a acceder al elemento 3, ¿ya? Entonces, si nosotros accedemos al elemento 3, 0, 1, 2, 3, nos va a imprimir la letra C, ¿verdad? Guardamos esto, ejecutamos y como ves, nos pasa lo que te acabo de decir. Nos imprime la letra C, que es un string. Ahora, si nosotros queremos imprimir esta lista de acá, entonces como ves, esto es igual a los strings. Tú puedes revisar el anterior video para saber un poco cómo acceder a los elementos de, bueno, de una secuencia a través de índices. Entonces, con las listas es lo mismo. Bueno, vamos entonces aquí a acceder a esta lista, que sería a la lista que está dentro de la lista, que sería el índice 4 en este caso, ¿no es cierto? Guardamos, imprimimos o ejecutamos. Listo, y nos sale la lista que tenemos aquí, que es 1, 2, 3. Pero nosotros también podemos acceder a los elementos dentro de esta lista, ¿sí? Dentro de esta lista también podemos acceder a los elementos. ¿Cómo lo hacemos? Simple, ¿no es cierto? Tenemos el primer elemento que accedimos a través del índice, ponemos otros corchetes y vamos a acceder al elemento 1. En este caso, el elemento 1 o el índice 1 es 0, 1 va a ser el número 2, ¿no es cierto? Porque tenemos 0, 1, 2 de índices aquí, ¿ya? Guardamos, ejecutamos y como ves, se nos accede al elemento 2. De igual manera, nosotros podemos acceder a través, bueno, a través de los índices a los caracteres de un string. Por ejemplo, vamos a hacer lo mismo, pero con la lista 1, ¿ya? Vamos a coger la lista 1 y le decimos que acceda al elemento 2, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo? De la lista 1, que es esta, el elemento 2 va a ser 0, 1, 2, ¿no es cierto? Va a ser de la posición 2 o el índice 2, va a ser búho. Y le decimos que nos acceda al carácter 0, 1. Entonces le dejamos 1, que nos acceda a a la U con tilde, perdón. Control F5 y nos devuelve la U con la tilde, como ves. Entonces es súper sencillo, nosotros podemos acceder a elementos dentro de una lista y acceder a los elementos dentro de este, bueno, que forman, puede ser un string en este caso. En el caso de números, nosotros no podemos hacer eso porque los números no son un tipo de dato de secuencia. Los strings sí, las listas sí, las tuplas que también las veremos adelante. Bueno, y de esta manera podemos nosotros ir manejándonos. Bueno, probemos otro, digámosle que del índice 1, de la lista 1. Voy a separarlo esto un poco, ¿ya? Entonces, estamos trabajando con la lista 1, ¿sí? De la lista 1 vamos a acceder al índice 1, que sería 0, 1, es decir, a la palabra profesor. Aquí vamos a acceder a la letra F, que es el índice 0, 1, 2, el 3. El índice 3, le damos el 3, guardamos, ejecutamos y como ves se nos imprime la letra F. Sí, súper sencillo. De acuerdo, ahora vamos a ver qué es la mutabilidad en las listas, ¿sí? Entonces, como te mencioné, las listas son mutables, es decir, que nosotros podemos modificarlas. Nosotros vamos a poder hacer esto, bueno, vamos primero a imprimir la lista, la lista 1, vamos a hacerlo con la lista 1. Y vamos ahora a modificar la lista 1. Vamos a decirle que en la posición, en este caso la lista 1 contiene hola profesor Búho. Vamos a decirle que en vez de hola nos escriba, bueno, en la posición 0 que contiene hola, lo reemplace con el texto o el string hello. ¿Listo? Entonces vamos a guardar y vamos a volver a imprimir bueno, el list 1, la variable list 1. Guardamos, ejecutamos y como ves, se nos ejecuta y en la primera vez aquí en la línea 15, lo que hacemos es imprimir la lista tal cual. Luego modificamos la lista y volvemos a imprimir la lista. Esto es algo que no ocurría en cambio con, bueno, con los strings que nosotros vimos en los métodos, que los strings lo que hacían los métodos es crear una copia para modificar, pero no se modificaba en este caso, la variable principal. Entonces en las listas sí pasa esto, que sí se modifica la variable principal. Al igual con los métodos, que eso lo veremos en el siguiente video más a detalle. Pero bueno, esta es la forma de modificar un elemento. Nosotros también podemos modificarlo con nada. Lo guardamos control S, control F5. Y como ves nos aparece nada, solo las comillas. Pero dejémoslo en hello. ¿Listo? Guardamos, ejecutamos. Entonces, como ves, esto es lo que quiere decir cuando las listas son mutables. ¿No es cierto? Entonces, bueno,
Voy a darte otro ejemplo que es muy básico. Te voy a enseñar bueno, un método para las listas que es para añadir un elemento al final de la lista. Es decir, nosotros podemos añadir otro elemento acá. Entonces, bueno, como te mencioné, los métodos los vamos a ver en el próximo video, pero aquí solo te adelanto este para que lo puedas observar y entiendas un poco qué es la mutabilidad. Si nosotros le aumentamos otro texto otro string, le vamos a dar otro string, ¿ya? Le vamos a aumentar otro string aquí a la lista, es decir, le vamos a añadir un elemento más con este método append. Nosotros vamos a poner aquí, ¿qué tal? ¿Ya? Vamos a guardar y vamos a volver a imprimir esto, ¿ya? Vamos a poner aquí, control S, y lo ejecutamos control F5. Como ves, se me añade el elemento, pero esta vez nosotros no estamos trabajando sobre una copia, sino sobre la lista mismo, ¿sí? Estamos modificando la lista, es decir, nosotros no estamos haciendo una copia de la lista para luego modificarla y esto lo podemos evidenciar al que nosotros, el momento en que nosotros cogemos e imprimimos la lista, hacemos la modificación y volvemos a imprimir la lista. En el caso de los strings eso no sucedía. Y en el caso de los strings no nos permite hacer esto, ¿sí? De nosotros modificar un string, por ejemplo. Voy a darte un ejemplo súper rápido. Voy a poner aquí string 1, ¿sí? Igual. Voy a ponerle hola mundo, ¿listo? Déjame corregirle aquí, ya. Y yo voy a intentar modificar. Entonces, primero imprimo el string 1, ¿ya? Que está aquí, string 1, listo. Ahora voy a intentar modificar el string 1 a través de los índices, ¿no es cierto? Entonces yo voy a poner aquí un índice, no sé, el índice 3. Le voy a decir que aquí le asigne un carácter que sea el carácter en la F, ¿ya? Y vuelvo a imprimir el string 1. Y como vas a darte cuenta ahorita que ejecutemos el código, nos va a salir un error, porque esto no nos permite, ya que los strings son, en este caso, inmutables. Ay, perdón, se me fue una L aquí más, ¿ya? Guardamos, ejecutamos, y como ves, me arroja un error, que nosotros no podemos hacer esto debido a que los strings son inmutables, ¿sí? En este caso, las listas son mutables, y sí nos permite hacer esto. Vamos a borrar esto, solo es para explicarte bien el término de mutabilidad e inmutabilidad. Y bueno, nosotros, bueno, los strings los podemos modificar a través de los métodos, como ya te indiqué en el video anterior, los métodos de los strings, nosotros podemos reemplazar un carácter con otro, entonces nosotros sí podemos modificarlo, pero no a través de los índices, ¿sí? Entonces, nosotros también podemos identificar esto, bueno, o explicar esto de mutabilidad a través de un concepto que se llama, bueno, de un error o un bug que siempre ocurre. Bueno, este término tiene una historia bastante graciosa, ya que viene de que una programadora en tiempos antiguos encontró un bicho y cogió y le pegó con un masking y puso bug. Entonces de ahí sale, incluso por aquí tienes aquí como ves, se llama debugger, se llama debug. Entonces de ahí viene el término bug. Es el hecho de encontrar errores dentro del código y tratar de solucionarlos, ¿sí? Entonces, bueno, un bug que nosotros tenemos se conoce como side effect, en español es efecto secundario, y se debe a que las listas, como te mencioné, no crean una copia, sino que se modifican a sí mismas, y esto nos ocasiona problemas. Entonces, si nosotros quisiéramos crear una lista 3 y la almacenamos dentro de la lista 3, la lista 1, ¿sí? O la lista 2, pongámosle, ¿ya? La lista 2, nosotros vamos a imprimir, perdón, vamos a imprimir la lista 3, list 3, ¿sí? Guardamos, ejecutamos y como ves, hasta aquí todo bien. Se nos imprime la lista 3, que es lo mismo, el mismo contenido de la lista 1. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros modificamos la lista 2? ¿Sí? Modificamos la lista 2 y le decimos que en la lista 2 la posición del elemento 1 le cambie por otro valor que sea 6.24, ¿ya? Volvemos a imprimir la lista 3, control S, y vamos a notar que el cambio también se realiza en la lista 3, a no ser que nosotros, bueno, nosotros estamos pensando que la lista 3, como ya se almacenó la lista 2, no se va a alterar o a cambiar debido a que nosotros lo hicimos hacer una copia de esta lista, ¿ya? Entonces, esta no es la manera, esto se debe a la mutabilidad. Guardamos, ejecutamos y como ves, la lista 3 también se acaba de modificar, ¿sí? 6.24. Y si nosotros imprimimos la lista 2, obviamente se modifica la lista 2 también. Control F5, ¿sí? Como ves, la lista 2 y la lista 3 se acaban de modificar. Esto es porque nosotros no estamos creando una copia que trabaje únicamente dentro de la lista 3, es decir, de aquí. Nosotros podemos identificar esto al usar los IDs. Ya vamos a imprimir
Perdón, aquí no va espacio. Y vamos a poner aquí ID. Entonces vamos a ver el ID de la lista 2 y también vamos a ver el ID de la lista 3. ¿Sí? Vamos a guardar, a ejecutar. Y como ves, bueno, el identificador de cada lista es el mismo. Si es no cambia. Entonces, en este caso es el mismo identificador. Y es por esto que cuando nosotros modificamos la lista 2, la lista 3 también se está modificando. Esto se le llama un error de efecto secundario o side effect, como te indiqué. Entonces, ¿cómo nosotros podemos solucionar esto? Muy sencillo. Vamos a venir acá y a decirle que la lista 3 haga una copia. ¿Cómo nosotros hacemos una copia? Es decir, crear una lista con el comando list o la función list. ¿Y de dónde? De la lista 2. ¿Listo? Entonces, bueno, esta función list es otra herramienta que nos sirve a nosotros para nosotros poder crear listas, que ya veremos también más adelante cómo nosotros podemos crear listas a través de rangos utilizando esta función list. Nosotros hacemos esto, volvemos a ejecutar esto, la parte de los IDs, control C, vamos a venir acá, pegamos, guardamos, ejecutamos. Y como ves, en el primer caso se nos repite el ID y en el segundo caso ya nos cambia porque la lista, en este caso la lista 3, está almacenando una nueva lista con un nuevo ID, ya que se está realizando una copia de la lista 2, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros cuando queremos trabajar o hacer una copia de una lista, lo hacemos a través de realizar una copia, bueno, del comando list o de la función list, realizando una copia para que nosotros no tengamos este problema o este bug que es de side effect. Sí, si nosotros queremos modificar la lista 2, volvemos a modificar la lista 2, vamos a cogerlo de aquí, control C, control V, modificamos la lista 2, le ponemos aquí 4.12, ¿sí? Y volvemos a imprimir la lista 2 y la lista 3, control C, control V, control S, guardamos, ejecutamos, listo. Como ves, bueno, en este caso se nos modifica la lista 2, que es 4.12, pero la lista 3 ya no se nos modificó, que es una copia de la lista 2 que ya quedó almacenada en memoria con otro identificador. Muy bien, entonces con esto espero que tengas claro ya lo que es la mutabilidad, que es la inmutabilidad, y puedes ir practicando todo lo que te estoy enseñando para tú verificar en el código y saber qué es lo que qué hace y qué no hace Python, qué te permite hacer. Entonces, bueno, algunas últimas cosas que te quiero enseñar es a realizar, bueno, concatenar listas. Entonces, concatenar listas es igual que nosotros lo hacíamos con los strings. Vamos a crear una lista 4, bueno, una variable list 4. Le vamos a decir que nos concatene la lista 1, el símbolo de concatenación, que es el más, con la lista 2. Y ya, nosotros imprimimos la lista 4 o la variable list 4. Listo. Guardamos, ejecutamos y como ves se nos acaba de concatenar la lista. Es decir, se nos hace una sola lista en donde tenemos todos los elementos tanto de la lista 1 como de la lista 2. También nosotros podemos multiplicar listas. En este caso, bueno, vamos a darle multiplicar listas. Es decir, nosotros al multiplicar listas lo que vamos a hacer es que la lista se repita n veces. Vamos a crear 5 listas, list 5 igual a, vamos a multiplicar la lista 1. Vamos a ponerle por y que se repita en este caso 3 veces, ¿ya? Voy a imprimir. Voy a darle en este caso list 5. Ya, que se imprima, control F5. Y como ves, en este caso la lista 5 nos almacena la lista 1 repetida 3 veces, que es hello profesor Búho, ¿qué tal? Hello profesor Búho, ¿qué tal? Hello profesor Búho, ¿qué tal? Si nosotros aquí cambiamos, le ponemos solo 2, se nos va a repetir solo 2 veces. ¿Sí? Entonces de esta manera nosotros podemos multiplicar listas. Excelente, con esto terminamos este video. En el próximo video veremos los métodos para las listas. Y no lo olvides, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio de Aprendiendo Python desde principiante a mago de código. Juntos vamos a abrir la puerta a un mundo de posibilidades. Hasta pronto.